Entonces, quiero empezar con esa última pregunta porque en la otra comisión no logramos terminarlo. Es una pregunta bastante larga, así que quiero empezar con eso. Ese modelo que tenemos en la última pregunta, que dice lo siguiente. Sea una familia urbana que se autoemplea en un negocio familiar y cuya función o utilidad es tal, donde la familia produce un bien QA que autoconsume y a la vez vende en el mercado. También consume un bien M que lo adquiere en el mercado, es decir, no lo produce. Además, asigna parte de su tiempo al ocio y por tanto el ocio, como vimos antes del parcial, da satisfacción. Para producir el bien QA, la familia utiliza trabajo y materia prima, combinándolo según la siguiente función de producción. Entonces, esta es una ampliación del modelo que teníamos de las familias, y resulta que ahora las familias no solamente son consumidoras, sino también son productoras. Entonces tienen un doble carácter, una doble faceta. En clase con la profesora, creo que en las diapositivas vi que la forma de solucionar que ella planteaba era hacer un lagrangiano gigante, ¿no? Un lagrangiano donde se maximizaba la utilidad y había un montón de restricciones. Esa es una forma plausible, una forma que pueden utilizar y que seguro tienen algún ejemplo en sus diapositivas. Pero en mi caso, a mí no me gusta ser muy intensivo algebraicamente porque creo que cuando metemos mucha álgebra a los ejercicios perdemos la intuición de lo que estamos haciendo, pues solamente estamos derivando, sumando, restando y no nos detenemos a pensar por qué hacemos eso. Y además porque cuando tenemos expresiones matemáticas largas, es mucho más probable que nos equivoquemos con un signo, que un más se parezca a un menos, que un 3 se parezca a un 8. Entonces, es más fácil cometer errores así sencillos de sumas y restas. Es por ello que voy a solucionar este problema más de una forma detallada, intuitiva, mejor dicho, que una forma de lagrangiano. Entonces, empecemos haciendo lo que nos piden. Nos piden en la parte A lo siguiente. Plantea el problema de maximización de utilidad, indique claramente las restricciones y las variables endógenas y exógenas. Ok, entonces veamos. El problema sería el siguiente. El planteamiento del problema sería el siguiente. 5. Deberíamos maximizar la utilidad de la familia, que depende del consumo del bien A, el consumo del bien M y de la cantidad de ocio que consume. Esta familia puede producir una cantidad del bien A combinando mano de obra y X según esta forma funcional. Además, sabemos que las familias no tienen tiempo o horas de trabajo infinitas, sino tienen una asignación de tiempo que se divide entre sus horas de ocio y las horas de trabajo. Las familias también tienen un aspecto empresarial y un aspecto de consumidor. Cuando hicimos el problema del consumidor, nuestros consumidores tenían una restricción presupuestaria, ¿no? Entonces tenemos que poner una restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria en un lado va a tener los ingresos de la familia y en el otro lado los gastos de la familia. Entonces empecemos con los ingresos. Si la familia trabajara todo el tiempo sin descanso, trabajaría T horas, ¿no? Y por tanto ganaría W por T. Eso sería su ingreso si trabajara toda su asignación de tiempo.
Y además, como tiene producción y vende su producción en el mercado, tiene un beneficio. Entonces, todos esos son sus ingresos. Por otro lado, sus gastos está en todo lo que gastaría si comprara el bien A en el mercado, lo que le costaría o lo que le va a costar comprar todo el bien M en el mercado. Y además tiene un costo de oportunidad al momento de estar ocioso, al momento de estar descansando, ¿no? Si en lugar de descansar trabajara, ganaría W por H. Esa es su restricción presupuestaria. Por otro lado, la familia tiene una dimensión de productor y los productores tienen que tomar en cuenta sus beneficios. Entonces tenemos que poner también una ecuación de beneficios. El beneficio de una empresa es la resta de ingresos totales menos costos totales. Los ingresos totales es la multiplicación del precio y la cantidad de lo que producen. En este caso, la familia solamente produce el bien A, entonces es P de A por Q de A, menos los costos, que en este caso utiliza dos insumos, que es mano de obra y materia prima, y sus precios son W y PX. Entonces, todo esto es el planteamiento del problema de maximización de utilidad de esa familia. ¿Cuáles son las endógenas y cuáles son las exógenas? Las exógenas son todas aquellas sobre las cuales no podemos tomar decisiones, por ejemplo, los precios de mercado. W es el precio de mercado del trabajo, precio X es el precio de la materia prima de mercado, precio A es un precio de los bienes A, precio de M, el precio del bien M. T es una asignación de tiempo, así que está dado, es exógeno. Por otro lado, las endógenas son sobre las que sí decide la familia, por ejemplo, cuánto trabajar, cuánto ocio tener, cuánto producir del bien A, cuánto producir del bien M y también cuánto consumir del bien A. Entonces, ojo, hay una diferencia ahí. La familia produce una cantidad A, pero no necesariamente consume todo lo que produce, sino una parte la consume y otra parte la lleva al mercado. Entonces, hay una cantidad A que se produce y una cantidad A que se produce y otra cantidad A que se consume. No son iguales. Pueden ser iguales, sí, pero vamos a asumir desde el inicio que es probable que no. ¿Qué más es endógeno? LH, bueno, los beneficios también son endógenos. Y bueno, la cantidad de X, que es lo que voy a utilizar como insumos, también es endógeno. Ok, eso sería la parte A. Pasemos a la parte B. En la parte B nos dicen obtenga las curvas de demanda de trabajo y de la materia prima. Es decir, queremos saber L D y X D. Como ya les dije al inicio, una opción era plantear un lagrangiano gigante acá. Un lagrangiano donde ponemos la función de utilidad más lambda 1 por la primera restricción, más lambda 2 por la segunda restricción, más lambda 3 por la... Y así un montón de lambdas, pero se hace muy difícil, al menos para mí algebraicamente, así que voy a hacerlo por partes. Entonces lo que voy a hacer primero es asumir que la familia lo primero que hace es decidir como empresa, como productor. Entonces, primero se va a encargar de pensar cuál es su mejor forma de producir. Y recién cuando piense cuál es su forma de producir óptima y cuando tenga noción de cuánto ganaría si produce de esa forma, recién va a pasar a comportarse como consumidor. Entonces, primero se va a comportar como productor y luego se va a comportar como consumidor. Entonces, si es primero
productor va a maximizar su beneficio, ¿no? Entonces, su beneficio era precio de A por Q de A menos los costos, sujeto a que la familia tiene una tecnología que le permite producir una cantidad A con esta combinación de insumos. Este QA lo puedo reemplazar acá. Eso me facilita un montón porque paso de un problema de optimización con restricción a un problema de optimización sin restricción. Entonces, acá reemplazo eso, tendría L a la 2 quintos por X a la 1 quinto menos WL menos PXX. Ese problema de optimización, de maximización de beneficios, tiene dos endógenas. La familia puede decir cuánto mano de obra utilizar y cuánto de materia prima utilizar. Entonces, primero derivo respecto a la mano de obra. Me quedaría 2 quintos por precio de A por L a la menos 3 quintos por X a la 1 quinto igual a W, eso es igual a pro, menos W igual a 0. Luego también puede decir cuánto materia prima utilizar. Derivo respecto a X de 1 quinto, precio de A, L a la 2 quintos, X a la menos 4 quintos, menos precio de X igual a 0. Ahí tengo dos condiciones. Lo que puedo hacer es dividir una condición entre la otra condición. Entonces tendría lo siguiente. 2 quintos por precio de A por L a la menos 3 quintos por X a la 1 quinto entre 1 quinto precio de A por L a la 2 quintos por X a la menos 4 quintos igual a W entre precio de X. Opero ahí, porque se repite L dos veces, se repite X dos veces, me quedaría lo siguiente. Me quedaría X entre L igual a W entre 2 precios de X. Y esta condición es interesante, porque a la izquierda me da una relación de cantidades, la cantidad de materia prima y de trabajo, y a la derecha me da una relación de precios, el precio del trabajo y el precio de la materia prima. Entonces, con esa condición, yo puedo reemplazar en cualquiera de estas funciones que hay. Entonces, por ejemplo, puedo agarrar esta condición que está en un rectángulo y despejo X, me quedaría esto, y lo reemplazo en la primera condición, en la derivada que tenía ahí, que era esta. Ahí puedo reemplazar X. Entonces, tendría esto. Y resulta que en esa expresión que está ahí, solamente existe una endógena, L. P de X, P de A y W son exógenas, así que es como si fueran números dados, constantes. Entonces, L, lo único que me queda ahí es despejar L. Entonces, luego de despejar L, me va a quedar lo siguiente. 4 entre W al cuadrado por precio de X a la 1 medio por precio de A entre 5 a las 5 medios. Entonces, esto es lo que demandaría la empresa de la familia o la familia productora para producir una cantidad determinada de, de su bien QA. Y tiene sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, si sube el precio de ese bien, significa que va a tener más beneficio a la familia o la productora y por tanto va a demandar más mano de obra. Si los salarios suben, evidentemente se hace más caro producir, por tanto se produce menos y se demanda menos cantidad de mano de obra.
si la materia prima sube, va a resultar de que el costo de producción total también va a aumentar, por tanto se va a producir menos y por tanto también se va a demandar menos mano de obra. Tiene sentido esa función de demanda de mano de obra. Luego podemos reemplazar en x igual WL 2px y nos va a quedar un x que tiene la siguiente forma. 2 entre W, precio 3 medios, precio de A, entre 5 a las 5 medios. Entonces, esto es mi demanda por la materia prima, que está solamente en función de exógenas, el precio de A, el precio de X, que está acá, y el precio del trabajo, que es W. Y también tiene sentido, ¿no? Se aumenta el precio del bien, produzco más y por tanto demando más materia prima. ¿Ok? Entonces, eso está ahí. Con eso respondo a la pregunta en la parte B que me decía, obtenga las curvas de demanda de trabajo y la materia prima, de la materia prima. Esa es la demanda de mano de obra y es la demanda de materia prima. Voy a poner demanda de mano de obra. Y esto es demanda de materia prima. Acá quiero hacer una acotación o un paréntesis. Nuestra familia está compuesta seguro por, no sé, hijos, padres, tíos, no sé. Estos trabajadores, o bueno, estas personas van a trabajar haciendo este bien. Pero en ocasiones va a haber tanta demanda del bien que van a necesitar contratar gente externa, ¿no? Y va a haber ocasiones en las cuales este bien que ellos producen no va a ser tan demandado en el mercado, así que no va a ser necesario que que toda la familia esté involucrada en la producción del bien. Por tanto, los que sobran, los que no van a trabajar haciéndose bien, seguro van a querer emplearse en el mercado de trabajo, en otras actividades. Entonces, este L que está ahí es un L que nos dice cuánto trabajo está demandando, indiferentemente si sea trabajo de los miembros de la familia o de personas externas. Luego vamos a ver que vamos a tener un trabajo neto, cuánto es lo que la familia verdaderamente aporta en trabajo, o si la familia contrata a otros trabajadores externos. Dicho eso, sigamos. Entonces, si yo tengo la cantidad de mano de obra que utiliza y tengo la cantidad de insumos que utiliza, recuerdo que tengo una función que me dice cuánto del bien A produce. Entonces, puedo reemplazar mi demanda X y mi demanda L ahí, y resulta que si reemplazo eso ahí, me va a dar un nivel de producción que es este. Entonces, esto es el nivel de producción de la familia, lo que produce el bien A. Ok, entonces, hasta ahí tenemos eso. Vayamos unos pasos atrás y veamos qué pasó acá. La familia, dijimos que la familia estaba en su dimensión
de productor, ¿no? Y lo que le interesa al productor es saber cuál es su beneficio. Entonces, deberíamos saber o determinar cuál es el beneficio de la empresa. Entonces, si ya sabemos la cantidad que produce y sabemos sus demandas, podemos hallar el beneficio de la empresa. Pero el beneficio ya no en términos de endógenas, sino el beneficio en términos de exógenas. Nuestro beneficio inicialmente era este, ¿no? Precio de A, cantidad de A, menos WL, menos precio de X por X. En esa expresión habían, ¿cuántas endógenas? 3 endógenas, ¿no? X, L y QA. Pero resulta que ahora ya tengo QA en términos de exógenas, tengo L en términos de exógenas y tengo X en términos de exógenas. Entonces puedo escribir mi beneficio en términos de exógenas. Entonces voy a hacer eso. Entonces tengo beneficio es igual al precio de A por la cantidad de A, que sería 2 entre W por precio de X a la 1 medio, por precio de A entre 5 a la 3 medios, menos W por 4 entre W al cuadrado por precio de X a la 1 medio, por precio de A entre 5 a la 5 medios, menos precio de X por 2 entre W precio de X a la 3 medios, por precio de A entre 5 a la 5 medios. En toda esa expresión solamente hay precios, precio del trabajo, precio de los insumos, de la materia prima, del bien A, del bien, y eso, ¿no? Entonces, puedo factorizar ahí algunas cosas como el precio A, y me va a salir que la expresión reducida sería esto. Entonces, en esta expresión resulta que mi beneficio ya lo tengo hallado. Los precios, como son exógenas, es como si fueran constantes. Entonces, si son constantes, yo ya tengo mi beneficio en términos ya monetarios. Entonces, ahí es cuando cierro la dimensión de productor de mi familia. A la parte C, ya cerrada esa dimensión de la familia productora, regreso a la función de consumidor de la familia. Entonces, la familia consumidora maximizaba su utilidad, ¿no? Que tenía esta forma: QA medio más QM más H a la 1 medio, sujeto a su restricción presupuestaria, que era esta. Tengo una función de una optimización con una sola restricción. Entonces, puedo plantear un lagrangiano que solamente tiene un lambda, que es bastante sencillo. La familia como consumidora puede decidir cuánto consumir del bien A, cuánto consumir del bien M y cuánto consumir del bien H. Entonces derivo eso respecto a QA. Sería 1 medio por QA a la menos 1 medio más precio de A por lambda es igual a 0. También podemos decidir cuánto de M consumir. Sería 1 menos precio de M lambda es igual a 0. Y también puede decir cuánto de ocio consumir. Sería 1 medio menos 1 medio menos W por lambda igual a 0. Tengo 3 condiciones. En las 3 condiciones aparece lambda.
puedo despejar al lambda. Tendría 1/2 entre QA menos 1/2 entre PA igual 1 entre PDM igual a 1/2 H menos 1/2 entre W. Entonces tengo una triple igualdad, una igualdad de 3 expresiones. Puedo agarrar las dos en dos, ¿no? Primero agarro esto y luego agarro estos dos. Entonces, si agarro los dos primeros, tengo esto. Y en esa expresión que está ahí, solamente tengo una endógena, que es QA. Entonces, despejo QA, que es la cantidad del bien A que quiere consumir nuestra familia. Estamos en el problema del consumidor, así que ese QA no es el QA que quiere producir la familia, sino es el QA que quiere consumir la familia. Esto es lo que quiere consumir la familia. Luego agarro la segunda parte y en esa expresión la única endógena es H. Entonces despejo H, que me daría PM entre 2W, todo eso al cuadrado. Y lo único que me faltaría ahora es hallar la otra endógena, ¿no? Que era QM. Pero QM no está acá, ¿no? No está ahí, no aparece. Entonces la solución es agarrar estas dos que tenemos ya definidas y reemplazarla en nuestra restricción presupuestaria. Entonces, en la restricción presupuestaria, reemplazamos. Teníamos que la restricción es esto. Podemos ahí despejar un poco. A ver, despejemos. Teníamos WT más W menos WH es igual más PMQ. Entonces, a mí lo que me interesa es saber la cantidad QM, así que voy a ponerle a un lado eso. Y ya sé cuánto es H. Reemplazo. Ya sé cuánto es QA. Ahí puedo seguir reemplazando. Resulta que también ahora ya sé de mi ejercicio cuando agarraba a mi familia como productora de mi beneficio. Así que puedo reemplazar también mi beneficio ahí. Entonces acá. Puedo poner mi beneficio ahí. Mi beneficio era, déjenme recordar, precio de A la 5 medios entre W, precio de X a la 1 medio. Todo eso por 2 entre 5 a la 3 medios menos 6 a la 5 medios. Entonces tenemos esa expresión que la única endógena que está ahí es PM, ¿no? Entonces la única endógena ahí es PM, perdón, QM. Entonces voy a despejar QM. Despejo QM, me va a salir lo siguiente.
WT entre PM más precio de A, 5 medios, W precio de X, 1 medio, PDM, 2 entre 5, 3 medios, menos 6, 5, 5 medios, menos PM entre 4, precio de A más W entre precio de A por W. Entonces sería mi QM. Sale un poco largo, pero va a quedar así. Se puede reducir un poco, si seguro. Ustedes lo pueden seguro ahí, no sé, factorizar PM tal vez. Quizás se puede reducir un poquito más. Pues con eso he hallado las demandas de la cantidad de A, la demanda de ocio y la demanda del bien de mercado. Eso es lo que me pedían ahí. Y ahora en la parte D me está diciendo lo siguiente. Obtenga la curva de oferta del bien que ofrece el mercado. Entonces resulta que hace un rato les dije que nuestra familia producía el bien A, pero también demandaba el bien A. Entonces, solamente el excedente va a ser solamente lo que le sobra va a ser lo que va a mandar al mercado. Entonces, Q de AS va a ser la oferta de la familia al mercado. O sea, lo que le sobra lo va a mandar al mercado. Esa va a ser la oferta. Que sería, en realidad, la diferencia entre lo que produce de A menos lo que consume de A. Lo que consume de A está acá, salió del problema de maximización de utilidad, y lo que produce de A salió del problema del productor, de maximización de beneficios. Entonces ya tenemos ambas expresiones, simplemente es restar. Sería 2 entre W, precio de X, a la 1 medio, por precio de A entre 5, 3 medios, menos precio de M al cuadrado entre 4 precio de A al cuadrado. Entonces, esta sería en realidad la oferta de la familia, la oferta del bien A que hace la familia de mercado. En la parte E me pregunta lo siguiente. Obtenga la curva de oferta de la familia. Entonces, les dije hace un rato que resulta que la familia no necesariamente trabaja solamente haciendo el bien A. Puede ser que si hay mucha demanda de ese bien, tengas que contratar trabajadores externos. Y si la demanda de ese bien es muy pequeña, seguro que los miembros de la familia no se van a quedar quietos en la casa, sino van a buscar empleo afuera. Entonces, la demanda de trabajo de la familia puede ser positiva o puede ser negativa. Es positiva si es que van a contratar a gente externa. Y es negativa si es que ellos van a ir a buscar empleo a otros lugares. Entonces, la demanda de trabajo, primero veamos cuando nuestra familia era productora, habíamos hallado que la demanda era esta, ¿no? 4 entre W entre 2, precio de X a la 1 medio, por precio de A a las 5, 5 medios. Entonces esto era la demanda de trabajo para producir el bien QA. Además, habíamos hallado en el problema del consumidor que nuestra familia demandaba ocio en esta cantidad. Pero nosotros sabemos que el tiempo que tiene la familia se divide entre ocio y trabajo.
Entonces el trabajo es simplemente la diferencia entre el total de horas menos el ocio. Por tanto, acá tendríamos que L sería igual a T menos P al cuadrado de M entre 4W al cuadrado. Ok, entonces esto es lo que necesita la familia para producir el bien QA, y esto es lo que la familia está dispuesto a trabajar, las horas que están dispuestas a trabajar. Por tanto, la oferta de trabajo va a ser la diferencia. Ese L que habíamos puesto acá, menos el LD. Y eso va a tener la siguiente forma. Simplemente reemplazando, tendría esta forma. Despejando un poco. Ya está. Esa sería la oferta de trabajo de la familia. Como les dije hace un rato, si esa oferta de trabajo es positiva, es porque los miembros de la familia están yendo a buscar trabajo al mercado. Están ofreciendo su trabajo a otras actividades. Si esa oferta es negativa, quiere decir que la familia no es suficiente para su producción y por tanto va a contratar miembros externos. Entonces, ese sería el problema de nuestro el problema de una familia que también produce a la vez. Como han visto, es un poquito confuso porque hay varios L's, ¿no? Primero hay un L, que es lo que se demanda como productor. Hay un L, que es lo que se oferta como familia. Y hay un L de oferta, que es la diferencia de ambos. Luego hay una cantidad de A. Hay una cantidad de A, que es lo que produce la familia. Una cantidad de A, que es lo que quiere consumir la familia. Y la diferencia se convierte en la oferta de ese bien que se lleva al mercado. Entonces, todo eso es bien confuso, ¿no? Porque hay 3 Qs, hay 3 QA, hay 3 Ls. Entonces, al menos para mí, hacer este tipo de ejercicios con un solo lagrangiano desde el inicio es bastante complicado, porque me confundo un montón. Por eso es que prefiero hacerlo así, paso a paso. Quizás se demora un poco más, pero es más ordenado y más intuitivo, ¿no? Pero ya depende de ustedes. Si para ustedes es mejor hacer el lagrangiano desde el inicio, hagan el lagrangiano desde el inicio y les debe salir exactamente lo mismo. ¿Preguntas de esta parte, chicos? Diego, un favor, ¿podrías mostrar las ecuaciones del principio? Ok. ¿Está? Ok, Abigail, dame un toque. Mi consulta es, dime, Álvaro. si aíslas algunas ecuaciones para poder hallar, digamos, la demanda de L o la demanda de X, me Ajá. parece que hiciste
que aislaste maximizar la utilidad asociado a ese primero, ¿no? A esa primera restricción. En Ajá. el caso de abajo, como está el beneficio, que también depende de L, aumento de aislar esas dos primeras, eh, a ver, no sé cómo decirlo, a ver. ¿No te quedarías con una demanda de L todavía faltándole algunos parámetros? O sea, porque si combinas con lo de abajo también incluyes también el W de salario. No sé si me expliqué bien. O sea, ¿A al cuál momento de cosa? aislar, ¿A al cuál momento cosa? de aislarlo de arriba, te quedas con algunos parámetros, pero no termina de incluir a todos porque, por ejemplo, abajo también está el W. Ah, en beneficio igual. Ajá, en beneficio igual a PA, QA menos WL. Mm, No te quedarías sin incluir el W en la demanda de L. no, no te estoy entendiendo bien, en realidad. O sea, cuando aíslas la utilidad y la maximizas en relación la primera restricción, te sale Ajá. tu demanda de L. Pero más A abajo, ver, espera. en la otra restricción, Bueno, también está incluido L, por lo cual espera, aislar, espera un toque. Estamos hablando de aislar esta utilidad con esta restricción. ¿cuáles aislaste para poder hallar el L óptimo? ¿No fue con la primera restricción? No, lo que hice primero fue agarrar este beneficio Ajá. con esto. Ah, ya, 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 ya. Ujú. Y recién los que están marcados en rojo. Ah, ya, Y ya, ya. esta condición de T igual a H más L ya es como un residuo que al final recién lo utilizo. Ah, ya, Profesor, ya, ya. Diego, Ya. Dime. una consulta. Por ejemplo, en la parte del productor, cuando maximizas, eh, la profesora había hecho una condición también que era el valor el valor del factor. O sea, el valor del factor debe ser igual al costo marginal. Bueno, el valor marginal del factor debe ser igual al costo marginal, que, bueno, que se resumía en que el precio por la productividad marginal de ese factor debería ser igual al costo marginal de ese factor. Bueno, esa era la fórmula que usó la profesora cuando hizo maximización de beneficios. Y ahí Ujú, también te salen estas condiciones, bueno, las mismas condiciones que a ti te han salido en términos de L, X y en ujú. términos de precios. Eh, Sí, pero explícitamente antes de la PC, o sea, no consideramos introducir esta condición dentro de, por ejemplo, de la derivada de beneficios respecto al trabajo, por ejemplo, ahí no lo reemplazábamos. Nosotros lo reemplazábamos, por ajá. ejemplo, en la restricción que era, por ejemplo, arriba, que es pi es igual o beneficios es igual al precio por Q, ahí lo reemplazábamos. Pero ¿por qué ahora lo reemplazamos aquí en, en las derivadas o en el Lagrangiano, en las condiciones que te da el Lagrangiano, básicamente? Ah, ya. No, son solamente eh, formas distintas de operar lo mismo. Cuando yo estoy reemplazando esto es porque a mí se me hace más fácil eh, hacerlo de esa forma. Pero si lo haces con esa condición que es que el valor de la productividad marginal es igual al costo marginal, exactamente lo mismo estilo. No te preocupes. Si tú lo aplicas tal como me dijiste, te va a salir lo mismo. Sí, pero justamente en la PC, o sea, en la traba al final fue no saber dónde reemplazarlo. Yo lo reemplazaba acá, por ejemplo, en mi condición que era el inicio, que es el beneficio es igual a precio por Q, o sea, el inicio, y no
despejar el beneficio. Entonces siempre tenemos que reemplazarlo de la forma en que lo has hecho, en las condiciones que te da el arcano ya. Ah, ya te entendí. Sí, sí. Sí, esta es una cuestión ya más de jugar con tus datos, sí. Porque, claro, en otros ejercicios lo que hacíamos era agarrar esto y reemplazarlo en la restricción, ¿no? Exacto. Ujú, sí, pero, claro, podrías intentar de esa forma, pero no te va a salir del todo bien, creo. O sea, te va a salir, por ejemplo, L en función de Q. Te sale, Y pero al Q final es... oh, cada una es su sí, sí, te sale. la función que te sale es la función del trabajo y la Claro, función de X, por ejemplo, va a depender ahí del beneficio todavía. Las clases va a seguir dependiendo. Ahí la, el L y el X, bueno, las demandas van a depender del servicio. Eso es lo que, esa cuestión técnica podría reemplazar. Porque L y X va a depender del beneficio si los reemplazas en la línea verde que tú estabas señalando antes en la otra pantalla. Exacto. Por ahí. claro. Claro, depende bastante de qué es lo que quieras hallar, ¿no? Si yo reemplazaba acá en la restricción, me hubiera salido las demandas de L y de X en función de QA, ¿no? Creo que eso sale. Pero, o sea, mi objetivo en este ejercicio en particular es llegar a un beneficio donde solamente haya endógenas, perdón, donde solamente haya exógenas. Entonces, creo que más depende de qué es lo que estés buscando. Ok, te entiendo. Cortado mientras me explicabas. Eh, Sí. si tienes dudas, escríbeme y chequeamos mejor en un Zoom privado porque no te entiendo bien, se escucha entrecortado. Ya disculpa, yo. Mi internet está mal. Ya te lo escribo. No, Gracias. no hay problema. Ok, entonces, sí, a veces hay que, sobre todo cuando pasen a micro 2 o cursos superiores, la maestría o algo así, eh, todo lo que hacemos en micro 1, introducción a la micro, es más o menos estándar, ¿no? Nos enseñan como que derivar y ya tenemos como los pasos bien establecidos de nivel a micro 1, micro 2. Tenemos que innovar un poco, ver cómo jugar con las ecuaciones de modo de que nos aparezca lo que estamos buscando. Entonces, no hay que cerrarse un poquito a, a lo que nos han enseñado, sino de jugar un poco más. Ya, en esta primera ecuación, que es la que nos venía del problema del productor, de maximización de beneficios, nos dice cuánto está demandando la familia para producir una cantidad del bien, ¿no? Entonces, resulta que esa demanda puede ser satisfecha con los miembros de la familia, eh, o quizás vamos a necesitar miembros adicionales. Entonces, por ejemplo, si hay un montón de demanda por este bien, de seguro vamos a necesitar más gente de la que hay en la familia. Pero, por ejemplo, si hay muy poca demanda de este bien,
vamos a necesitar menos miembros, inclusive de los que están en la familia. Por tanto, vamos a tener que contratar gente externa. Entonces, cuando nosotros restamos esa cantidad que nosotros necesitamos con la cantidad que está dispuesta nuestra familia a trabajar, nos sale la oferta de trabajo. Si esa oferta de trabajo es positiva, quiere decir que los miembros de la familia van a salir al mercado, a otras actividades, a ofrecer sus servicios. Si esa oferta de trabajo negativa, quiere decir familia, sino que van a contratar a otros externos. Y bueno, básicamente eso. Hay que... esa es una pregunta típica, creo. Les dan una oferta y les preguntan si la familia contrata trabajadores o si la familia en realidad va a buscar trabajo a otras actividades. Ya, entonces veamos qué más tenemos en la dirigida. Por cierto, este ejercicio lo saqué del libro de la profesora Garavito. Si quieren con más detalle, lo pueden chequear en el libro de la profesora Garavito. Quizás la forma que les expliqué es un poquito confusa, pero a la profesora Garavito tal vez le entienden mejor. En su libro de micro está este mismo ejercicio. Creo que hay un par de problemas al multiplicar en su solución que está en ese libro, pero seguro se van a dar cuenta y no le tomen mucha atención. Pero ahí también está explicado el mismo ejercicio. Y hay otro par de ejercicios también en ese mismo libro, más o menos el mismo estilo, con el cual pueden practicar. Ok, vayamos al otro tema. Es eficiencia e intervención del Estado. Nos resulta que en teoría la competencia perfecta es la mejor forma de asignación de recursos y es la que es más eficiente. Vamos a definir eficiencia como el escenario en el cual los consumidores y los productores reciben el mayor excedente posible. La suma de excedentes es el máximo. O bueno, el excedente de ambos, de cada uno de ellos, es el máximo posible. Claro que eso es teóricamente, ¿no? En la vida real no tenemos en realidad mercados de competencia perfecta, ¿no? Si sabemos que la competencia perfecta depende de supuestos, información completa, atomicidad de productores y consumidores, no barreras a la entrada ni a la salida, cero costos de externalidad y bienes homogéneos, y por ahí me olvido alguno más, y son supuestos bastante difíciles de encontrar en la realidad. Pero teóricamente sabemos que competencia perfecta es el mejor escenario donde tanto consumidores como productores reciben lo máximo posible. Entonces vayamos, por ejemplo, al ejemplo más sencillo, que es el 4. En el 4 nos están hablando de una intervención del Estado que va a distorsionar esta eficiencia de mercado. Esa intervención del Estado es una intervención del Estado que se discute cada cierto tiempo, que es el salario mínimo. La discusión siempre ha sido elevar el salario mínimo o eliminar el salario mínimo, ¿no? Seguro han escuchado siempre en las noticias que sale eso. Hay economistas que plantean que hay que elevar el salario mínimo, otros que plantean que hay que eliminar o reducir el salario mínimo. ¿Cuál de ellos
¿Cuál de esos grupos de economistas tiene la razón? En realidad, si revisan papers o investigaciones sobre ese tema, van a encontrar que ambos tienen sus puntos, sus argumentos, y los argumentos son convencen, ¿no? Pero veamos teóricamente, cómo afecta esto el salario mínimo. Entonces nos dicen, la demanda de mano de obra tiene esta forma, menos 100 W más 1800. Y la oferta de mano de obra es igual a 350 W. Donde L representa el número de personas empleadas y W representa el salario. La pregunta A nos dice, ¿cuáles serán los niveles de equilibrio de W y L en ese mercado? Entonces, en cualquier mercado, el punto óptimo de competencia es donde coincide la oferta y la demanda. Entonces, por tanto, sería menos 100 W más 1800 igual a 350 W. Despejamos W, nos saldría 4. Ese 4 reemplazamos en la oferta o en la demanda y nos va a dar la cantidad de mano de obra que se requiere. Nos sale 1400. En la parte B nos dice, suponga que el gobierno quiere imponer un salario mínimo de 5 soles por hora. Determine cuál será el nivel de empleo de equilibrio. ¿Habrá desempleo? Entonces, ahora nos dicen que hay un salario mínimo que es 5 soles. Entonces, lo más intuitivo es graficarlo. Entonces, grafiquemos, empecemos con graficando la oferta y la demanda. Entonces, nos dicen, por ejemplo, que la oferta es 350 por W, cuando W es 0, L es 0. Entonces, la oferta empieza acá y tiene esta forma. Y la demanda tiene pendiente negativa, sería así. Este sería el equilibrio inicial, sin intervención del Estado, donde nos dice que acá es 4 y acá es 1400. Ese sería nuestro punto A, el punto de competencia perfecta, donde tanto consumidores como productores tienen el máximo de excedente del productor y del consumidor. Entonces, recordando, el excedente del consumidor era la diferencia entre lo que estabas dispuesto a pagar versus lo que realmente pagabas. Entonces, en este punto yo estaba dispuesto a pagar esto, pero termino pagando 4. Entonces, estoy pagando menos de lo que realmente estaba dispuesto a pagar. Entonces, todo esto es mi excedente del consumidor. En el excedente del productor, recordando, me decía, yo estaba dispuesto a cobrar esa cantidad, pero termino cobrando 4, que es lo que me paga el mercado. Entonces, esa diferencia es mi excedente del productor. Entonces, todo lo que está en azul es el excedente de productor. En competencia perfecta, eso sería el máximo de excedente productor y el máximo de excedente del consumidor que se podría sacar en estas condiciones, bajo ese precio. Entonces, dicho eso, borro eso. Ya saben cuáles son los excedentes. Y ahora me dicen que el gobierno va a decir que lo mínimo que puede cobrar, que puede pagarse, es 5. Entonces, ese es el precio fijo. Fijamos ese precio. Entonces, podemos, por ejemplo, reemplazar SW acá. Entonces, sería menos 100 por 5 más 1800. Y acá LS es igual a 350 por 5. Entonces, acá tendríamos 500, sería 1300 acá. Acá sería 1500, 1750. ¿Eso qué me dice? Me dice que a un salario de 5 soles va a haber una demanda de trabajadores de 1300
Y a ese precio 5 va a haber una oferta de trabajo de 1.750. Entonces, 1.750 personas van a querer trabajar, pero las empresas solamente van a querer contratar a 1.300. A esa brecha le vamos a llamar un exceso de oferta. Y un exceso de oferta en el mercado de trabajo es sinónimo de desempleo. No todas las personas que quieren trabajar logran conseguir un trabajo. ¿Y dónde está el equilibrio? Veamos. Este punto que voy a marcar con B sería nuestro equilibrio. Solamente 1.300 personas van a ser contratadas para ese precio. Y el resto va a quedar desempleado. Entonces, el punto de equilibrio nuevo, B, va a ser salario 5 con 1.300 personas trabajando. Ya, ¿qué más nos piden? Eso es hasta la parte B. En la parte C nos dice, analice gráficamente cómo cambia el excedente del consumidor y el excedente del productor después de la medida. Además, calcule la variación del excedente del consumidor y el excedente del productor. Ok, entonces para hacer eso, vamos a copiar esto. En este gráfico voy a, primero, en el primer gráfico voy a colorear los excedentes del productor y del consumidor antes de la intervención. Entonces dijimos que era esto, ¿no? Ya lo habíamos dicho hace un rato. Esto era el excedente del consumidor, este era el excedente del productor. Eso antes de la intervención. Ahora veamos cuál sería el excedente del consumidor con este precio del salario en 5, con este salario 5. Entonces, por ejemplo, acá el consumidor está dispuesto a pagar esta cantidad, pero termina pagando 5. Estaba dispuesto a pagar esto, pero paga 5. Entonces, toda esta área es el excedente del consumidor. Evidentemente, se ha reducido, ¿no? Se ha reducido el excedente del consumidor. Luego, el excedente del productor, hagamos la misma intuición. En este punto estaba dispuesto a recibir una cantidad pequeña, pero ahora el trabajador recibe 5. Acá está dispuesto a recibir una cantidad un poquito mayor y recibe 5. Entonces, toda esa diferencia es el excedente del productor. En ese caso, el productor es el trabajador, ¿no? Porque es el que da el trabajo. Pero nos quedamos acá, en el punto B. Ya nos seguimos coloreando acá porque el equilibrio está en B. Entonces, nos quedamos ahí. Entonces, resulta que nuestro excedente del productor ahora ya no es un triángulo, sino es un trapecio. Y este trapecio, visualmente no sabemos si es más grande o más pequeño que el excedente del productor inicial. Eso lo o eso lo pueden comprobar con, bueno, hallando el área, ¿no? Seguro si hay en el área, ya numéricamente pueden saber cuál es mayor. Genial, ¿qué más? Pero resulta que si sumamos los excedentes del consumidor y del productor en este primer gráfico, teníamos un triángulo grande, ¿no? Si sumábamos el verde con el azul, teníamos un triángulo grande. Si ahora sumamos estos, en este gráfico segundo, las áreas verdes y azul, resulta que la suma es menor que el caso inicial, ¿no? Porque acá hay esta área que estoy poniendo en roja,
que al parecer no se lo lleva ni el consumidor ni el productor. Y a eso le vamos a llamar el PES, la pérdida de eficiencia social. Esa pérdida de eficiencia social está asociada a dos cosas. Primero, que al momento de subir los salarios, hay trabajadores que se van a quedar sin empleo y su excedente del consumidor va a ser cero. Y por otro lado, los trabajadores que quedan van a ser más costosos para las empresas, a pesar de que están trabajando lo mismo y están produciendo lo mismo. Entonces, esa pérdida, recuerden siempre que está asociada a dos cosas. Una, a que los consumidores, a que los trabajadores, hay parte de los trabajadores que se van y por tanto ya no reciben nada de salarios y por tanto nada de excedente. Nada de excedente. Y por otro lado, los empresarios van a tener que pagar un mayor precio a los que siguen trabajando a pesar que están produciendo lo mismo y que están trabajando exactamente igual. Las mismas horas, todo igualito. Entonces, ese es el PES. Ya, ¿qué más nos piden? Bueno, la parte C nos pide además calcular la variación del excedente del consumidor, del productor y calcular la pérdida de eficiencia. Entonces, variación del excedente del consumidor sería la diferencia entre el excedente del consumidor inicial, pero final, menos el excedente del consumidor inicial. La variación del excedente del productor sería el excedente del productor final menos el excedente del productor inicial. Y el PES, que es lo que nos pide en el D, es ese área roja que hemos visto hace un rato, ¿no? Entonces, eso ya es básicamente geometría, ¿no? Simplemente hallar las áreas. Por ejemplo, si yo quiero hallar el área en el punto, necesito los puntos de intersección, ¿no? Necesito, por ejemplo, saber dónde corta ese punto. Es 18, si no recuerdo mal. Necesito saber dónde corta acá, que es 3.7, creo. Ok. Entonces, por ejemplo, el excedente del consumidor final, que es el área verde del segundo gráfico, sería 18 menos 5, que es la base, perdón, la altura, por la base, que es 1300, como es un triángulo entre 2, menos el excedente del consumidor inicial, que es el área verde del primer gráfico, que sería la altura, que es 18 menos 4, por 1400, que es la base, entre 2. Eso me va a salir seguro negativo. Luego, el excedente del productor final es el área o el trapecio azul del segundo gráfico, que sería base más altura. La base es 5. Base inferior más la parte superior sería 5 más 5 menos 3.7 entre 2 por la altura, que es 1300. Eso sería ese área del trapecio. Menos el excedente del productor inicial, que es el área azul del primer gráfico, que sería la base, que es 4, pero la altura, que es 4, por la base, que es 1400, entre 2. Eso lo calculan ahí. Y el PES, que sería el área roja, es un triángulo, sería la base, que sería 5, perdón, la altura, que sería 5, menos 3.7, por la altura, que sería, pero la base, que sería 1400 menos 1300, todo eso entre 2.
Entonces ahí ya tienen todo eso. ¿Hay preguntas, chicos? Entonces, esa es una forma de intervención del Estado, poner precios topes o precios máximos. También puede suceder que, bueno, lo que sucede en la vida real es que cuando hacen política económica, no se basan, bueno, en el Congreso sobre todo, los congresistas no se basan en evidencia, ¿no? Entonces, si yo tengo mi equilibrio acá de oferta y demanda, y el mercado está funcionando acá, quizás los congresistas no saben nada de economía y ponen un salario mínimo acá, por debajo del equilibrio. Eso tendría efectos distintos. Sería chévere que puedan analizarlo en sus tiempos libres. ¿Qué sucede si el salario mínimo es menor al salario óptimo de mercado? ¿Mm? O quizás se pasan y ponen un salario mínimo acá, muy arriba ya también. Tan arriba que no choca con la curva de demanda. Es posible, o sea, pueden darle vueltas a eso, tal vez al momento de estudiar. Digo, una Ok, consulta. dime. Yo entiendo la lógica cuando hacemos un precio mínimo, por ejemplo, en un producto. Ujú. Se reduce el bienestar del consumidor cuando hay un precio mínimo porque ese precio es mayor al precio de mercado, ¿no? Pero en este mercado de salario no encuentro la lógica. Eh, no te escuché. Se fue el audio. Em, hola, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho, Diego. Sí, no terminé de escuchar la intervención de su compañero. ¿O se colgó? Te decía que, bueno, en el mercado de bienes, pues entiendo la Ajá. lógica que cuando hay un precio mayor del mercado, o sea, en comparación al mercado, el Ujú, consumidor se ve perjudicado y por eso su bienestar se reduce. Pero en el ujú. mercado del empleo, no entiendo por qué un salario por encima del mercado reduce. De vueltas se me fue su compañero. Creo que está tratando de preguntarte por qué si está alzando el salario, o sea, está sobre la media, o sea, son cinco a diferencia de cuatro, es uno más uno, ¿por Ajá, qué se reduce por qué le afecta al consumidor? No debería ganar, creo que esa es su pregunta. allá. Ya, chévere. Es que, bueno, tenemos que entender que en este caso el productor es el trabajador y el consumidor es el empresario. Estamos al revés. En el mercado de trabajo es al revés. Las empresas son los consumidores y los trabajadores son los productores. ¿Por qué? Porque los que ofrecen trabajo, los que ofrecen el trabajo son los trabajadores, ¿no? Los empleados. Entonces, los que ofrecen serían como los productores, los que producen horas de trabajo. Y los que demandan trabajo, que serían los que consumen trabajo, son las empresas, ¿no? Entonces, al revés. Por eso el mercado de trabajo es un poquito complicado.
Entonces, sí entiendo tu confusión, una confusión común y frecuente. Pero dale vueltas a eso. Los consumidores en este caso son los que consumen trabajo, que son empresas, y los que ofertan son los que producen horas de trabajo, que son los empleados. Ya bacán. Acá Abigail me pregunta cómo son subsidios y pasamos a eso, exactamente. Nos quedan 17 minutos, entonces antes de resolver algún ejercicio, bueno, en la otra comisión hemos resuelto algunos ejercicios que también pueden chequear, pero me gustaría darles un poquito de teoría sobre todo que puede ser útil en algún examen. Entonces acá voy a poner 4 gráficos, ¿no? Acá voy a poner precio, cantidad, precio. Voy a poner oferta, acá, demanda. Y voy a poner a este lado impuestos y a este lado subsidios. Y a este lado voy a poner al consumidor y al productor. Entonces puede suceder estos dos casos. Puede haber impuestos al consumidor, impuestos al productor, puede haber subsidios al consumidor, puede haber subsidios al productor. La forma más sencilla es la forma que les enseño a los chicos de ingeniería. Los chicos de ingeniería no necesitan mucho tener intuición de eso, ¿no? Pero ustedes sí necesitan tener intuición. Pero es útil, creo, hacerlo de esta forma. Seguro también lo han visto en alguna parte. Vemos el impuesto o el subsidio como una cuña, ¿ya? Esta es la cuña, digamos, un impuesto de un sol. Esa cuña, vamos a copiarla 4 veces. Cuando es un impuesto, la tenemos que encajar acá. Sea impuesto al consumidor o sea impuesto al productor. La encajamos ahí. Si es subsidio, como ustedes imaginarán, debe ser de forma inversa, ¿no? Entonces, la tenemos que encajar, pero desde la parte posterior. Acá. Igual si es subsidio al productor o subsidio al consumidor. Entonces, la oferta y la demanda que están en todos los casos son sin ninguna intervención. Ahora recién voy a graficar con intervención. Entonces, por ejemplo, si estamos en impuesto al consumidor, lo que se va a ver afectado es la demanda. Como es al consumidor, se va a afectar la demanda. Entonces, mi demanda con impuesto tiene que pasar por este punto donde estaba la cuña. Entonces, esa sería mi demanda con impuesto. Si mi impuesto es al productor, se va a afectar la oferta y no la demanda. Entonces, mi oferta con impuestos tiene que pasar por ese punto donde la cuña termina. Entonces, esa sería mi oferta con impuesto. Y algo similar con los subsidios. Si el subsidio es al consumidor, el que se va a afectar
si el subsidio es al consumidor, el que se va a afectar es la demanda. Entonces, mi demanda se va a mover tal que deba pasar por ese punto. Entonces, sería mi demanda con subsidio. Si el subsidio es al productor, el que se mueve es la oferta. Y se va a mover de tal forma que pase por el lugar donde terminaba esa cuña que era el subsidio. Entonces, esas son las formas de graficar nuestros impuestos y subsidios. Ahora la pregunta es, ¿esta forma que se mueve en la oferta y la demanda cuando hay subsidio o impuesto es paralela? Depende. Si les dicen que es un impuesto o un subsidio de valor fijo, van a ser movimientos paralelos. Entonces, por ejemplo, si me dicen que acá hay un impuesto que afecta a la oferta, estas curvas van a ser paralelas si lo que me dicen es que va a haber un impuesto de, por ejemplo, 5 soles. Es un monto fijo, ¿no? Entonces, la diferencia entre esas dos curvas siempre va a ser 5. Este impuesto es 5, entonces, por tanto, va a ser 5 la diferencia entre esas curvas. Entonces, si el impuesto o el subsidio es un número fijo, el movimiento va a ser de las curvas paralelas. Pero si me dicen que es un impuesto o un subsidio en porcentaje, se va a mover la pendiente de mi demanda o de mi oferta, dependiendo de en qué caso esté, ¿no? Entonces, ustedes imaginan que cuando los montos son altos, una aplicación de un porcentaje es alto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos esto. Lo que estoy tratando de hacer es que sea lo más intuitivo posible. Entonces, por ejemplo, acá estamos en oferta. Me ponen acá una cuña y me dicen que es un impuesto a la oferta, ¿no? Y me dicen que es del 10%. Entonces, como me dicen el 10%, yo sé que, como es a la oferta, al productor, perdón, como es el 10%, no van a ser paralelos. Yo sé que por acá tiene que pasar mi nueva oferta, ¿no? Eso ya lo dijimos hace un rato, pero no de forma paralela. Entonces resulta que en este punto de acá, bajo de la oferta, el precio es chiquito, ¿no? Entonces, un precio chiquito multiplicado por el 10% le va a afectar muy poco. Si yo me voy acá arriba, el precio es alto y por tanto un 10% le va a afectar en términos monetarios grande, ¿no? El 10% de 100 es 10. El 10% de 10 es 1. Entonces, acá va a ser alto. Entonces, va a pasar de que va a ser así. Va a ser una curva recta así. Que empieza en una diferencia pequeña y luego va a crecer. Eso si estamos en esa forma. Pero ¿qué sucede si no es así? Y tenemos la siguiente. Me dicen que es a la demanda. O al consumidor, perdón. Yo sé que la que se va a mover es mi demanda. Y la nueva curva va a tener que pasar por ese punto. Y además sé que no va a ser paralela, sino que va a cambiar la pendiente. Entonces yo sé que para una demanda acá, el precio es chiquito, por tanto, el 10% de algo chiquito
en términos reales es chiquito. Mientras que por acá el precio es grande, por tanto, el 10% de 1.000.000 es grande, ¿no? Entonces, va a pasar esto. Que va a tener esa forma. Algo así. Entonces, eso es simplemente para que tengan intuición de cómo se grafica en estos casos. Aparte de esto, una cosa importante es saber la incidencia de los impuestos. Cuando yo digo un impuesto al consumidor, mejor, vayamos a este ejemplo, que es más intuitivo. Cuando yo digo un impuesto al productor, lo que estoy diciendo es que el que va a recaudar el impuesto y va a ir a la SUNAT con su dinero a pagar el impuesto va a ser el empresario. Pero no necesariamente va a ser el productor al que le va a costar el impuesto, sino que parte del impuesto va a ser pagado por el consumidor y parte del impuesto va a ser pagado por el productor y parte por el consumidor. A eso se le llama la incidencia del impuesto. ¿Cómo se determina esa incidencia? De la siguiente forma. Nosotros tenemos oferta y demanda. Tenemos este precio de acá, que es el equilibrio. Supongamos, mejor hagamos un gráfico más interesante, que sea así. Tenemos acá nuestro equilibrio, el precio de mercado. Y resulta que nos van a poner un impuesto. Acá, por ejemplo. Este va a ser el impuesto. El impuesto va a ser, por ejemplo, al productor. Entonces, vamos a tener así. Entonces, en ese punto, yo voy a tener este punto de acá de equilibrio, que lo voy a proyectar acá. Y en esta otra curva, sin impuestos, entonces voy a tener dos precios, el precio acá y el precio acá. Esto es la demanda y esto es la oferta. Y esto es un impuesto al productor. Uno de esos precios que está en verde va a ser un precio que recibe el productor y el otro precio va a ser el precio que desembolsa el consumidor. Entonces, resulta que en este caso el precio que recibe el productor va a ser el que está abajo o arriba. ¿Qué creen ustedes? A ver, veamos. Sería precio impuesto al productor. Entonces resulta que el precio C va a ser el precio que desembolsa el productor. Sin embargo, el PC va a ser el precio que desembolsa el consumidor por el bien. Sin embargo,
eso le va a llegar al productor, pero el productor solamente se va a quedar con precio P. La diferencia se lo va a tener que llevar el Estado. La multiplicación de esa diferencia, que es el impuesto, con lo que se vende, que es esto, va a ser la recaudación del Estado. Es la recaudación del Estado. Por otro lado, sabemos que este era el precio en competencia, ¿no? Entonces, inicialmente, consumidor y productor, sin intervención del Estado, desembolsaban y recibían lo mismo. Pero ahora, el consumidor tiene que pagar un precio mayor de lo que pagaba en competencia perfecta, y el productor ahora recibe una cantidad menor de lo que recibía en competencia perfecta. Entonces, por ejemplo, en este gráfico resulta que el que está teniendo, el que realmente está pagando el precio del impuesto en su mayor parte es el consumidor, ¿no? Lo que he marcado en rojo es más grande de lo que he marcado en azul. Entonces, si yo sé que esto es A y esto es B, la instancia es B, y este es A más B, que es el impuesto, la incidencia para el consumidor va a ser A entre A más B, y la incidencia en porcentaje para el productor va a ser B entre A más B. Entonces, con eso hallamos de que, si bien es cierto, es un impuesto al productor, la mayor parte está siendo pagada por el consumidor. Y puede suceder a veces de que todo el impuesto lo pague el consumidor o todo el impuesto lo pague el productor. Un ejemplo, para terminar, un ejemplo sencillo. Imaginen ustedes que tienen un bien de necesidad extrema, como la insulina. Si no tomas la insulina, mueres, porque tienes diabetes y si por tratamiento tienes que tomarlo siempre o inyectarte siempre. Y el Estado le pone un impuesto de 200% a la insulina. ¿Qué creen que pasará? ¿Quién, el productor o el consumidor, asumirá el impuesto? Si el productor sabe que el precio, si el productor sabe que al consumidor no le importa el precio, porque si no compra se va a morir, eso sucede porque el consumidor está dispuesto a pagar lo que sea por la insulina. Es su vida, ¿no? Entonces está dispuesto a pagar. Es un bien totalmente inelástico para el consumidor. Siempre va a tener que comprar a pesar de que el precio cambie. Por tanto, el productor va a decir, ah, no, yo no pago nada del impuesto, que lo pague todo el consumidor. Entonces, en esos casos, por ejemplo, es el consumidor el cual asume todo el peso del impuesto. Y si se dan cuenta, mientras más echado esté la oferta, el consumidor se va a cargar más del impuesto. Miren el gráfico que tienen ahí. Si más echado está la oferta, va a ser el consumidor el que más va a cargar el impuesto. Igualito va a suceder, bueno, igual pueden hacer con la demanda, ¿no? ¿Qué pasa si la demanda se vuelve más echada, se vuelve más empinada? Entonces, la incidencia depende de eso, depende de cuál es la pendiente de la oferta y de demanda, que se traduce en cuán elástica o inelástica son estas curvas. Entonces, los demás ejercicios, chicos, están en la otra comisión, si los quieren chequear. Ya es hora, ya terminó, pasamos 2 horas. ¿Tienen preguntas, chicos?
Igual el solucionario va a estar de esta dirigida en estos días, así que no se preocupen. Cualquier cosa me escriben, ya saben, durante la semana. A veces me demoro en responder, pero siempre respondo, o trato de responder siempre. Así que esta es la última dirigida, chicos. Suerte en sus parciales, estudien un montón. Suerte en sus finales. Ya nos vemos en otros cursos, en la universidad, quizás en el trabajo o en la vida. Ok, nos vemos, chicos. Cuídense. Gracias por Adiós. todo el semestre. Diego, muchas gracias. Cuídate. Hasta luego, Diego. Nos vemos. Gracias.